¿sale? Y pues también, ahorita hablamos de los procesos, pero también, como saben, puede haber alteración de la morfología de los cuerpos vertebrales. Esta pues es una radiografía lateral, una proyección lateral, y esta es otra en proyección AP. Ya saben, pues lo principal de la columna es ver si está alineada, la densidad ósea, la forma de las estructuras o de los elementos vertebrales, ¿verdad? En este caso, pues nada más por el corte de la imagen, pues no podemos decir francamente, ay, a qué nivel de la vértebra torácica está, pero pues más o menos podemos tratar de ver, ¿no?, los espacios intervertebrales, la forma de los cuerpos vertebrales, y bueno, esta forma no se ve normal, ¿verdad? Pero a pesar de que se ve así como aplastada, si se fijan, no se ve más ancho que el resto de los cuerpos vertebrales, no se ve una disrupción en su forma, una pérdida de la continuidad como en las otras radiografías que vimos, simplemente se ve como más chiquita, ¿verdad?, como achatada. Decimos entonces esta que es una fractura por compresión, y estas fracturas por compresión pueden ser tanto traumáticas, por, les digo, el mecanismo del trauma, a veces simplemente, por ejemplo, así caer de una gran altura y caer parados, pues la misma compresión, ¿verdad?, se distribuyen las cargas, y pues esta vértebra es la que sufre, ¿verdad? Y entonces le confiere esta apariencia como más aplanada. Pero pues también hay diferentes formas de fracturas. En este caso, en la radiografía antero-posterior, vemos igual, les digo, los cuerpos vertebrales. Aquí lo que alcanzamos a ver, les digo, las estructuras se sobreponen, todo eso está viendo, tratando de identificar las estructuras. Por ejemplo, aquí estas partes más radiolúcidas, estos circulitos, son los pedículos vertebrales. Aquí en medio, esta línea que se ve, pues nosotros inferimos que son las apófisis espinosas, ¿verdad? Entonces tenemos el cuerpo vertebral, aquí también vemos la forma. De hecho, aquí les digo, si, ya saben, si todas las torácicas tienen bocetos articulares para las costillas y hasta aquí vemos costillas, pues decimos que aquí es L1, ¿verdad? Entonces, vemos así la forma y si se fijan, hay una vértebra que se ve un poquito más ancha que el resto. Esta se parece en cuanto al tamaño a esta, pero es mucha la diferencia entre la superior y la inferior, si se fijan de los lados, en cuanto a la forma. Entonces, datos que nos puedan sugerir de una fractura por estallamiento es que hay una pérdida de la cortical. Si se fijan, aquí se ve la línea que define el hueso en la radiografía como una pérdida de su continuidad, ¿no? Aquí se ve una línea chiquita y aquí se ve otra, no como esta que se ve una línea parejita, ¿verdad?, de los dos lados. Buscamos los pedículos, aquí está un pedículo y aquí está el otro. Si se fijan, hay mucha separación. Es un ensanchamiento de los pedículos en comparación pues con este pedículo y con este, o con este y con este. Se ve demasiado ancha, ¿no? Incluso hasta si quieren, me lo imagino, ¿no?, pues una reglita o algo, se ve demasiado ensanchada, ¿verdad? Entonces les digo, es eso, que se vea más ensanchada, que haya una pérdida de la morfología de la cortical, ¿verdad? Y tomamos de referencia a los pedículos. En algunas fracturas francas por estallamiento, pues incluso podemos alcanzar a ver varias líneas radiolúcidas, como las que vimos hace rato con otras fracturas, porque pues entre más aparatos del estallamiento, pues el cuerpo vertebral se ve pues muchos pedacitos. Pero en este caso no se alcanza a ver tan francamente, nada más se ve la anchura, ¿verdad? Aumento en el ancho del cuerpo vertebral, que a simple vista igual nosotros podemos decir, no, pues se ve normal, ¿no? No está fracturado ni nada, que sí tiene una fractura, ¿verdad? Es muy importante. Que pues esa es la diferencia desde el diagnóstico, pronóstico, tratamiento, si lo van a operar o no lo van a operar, ¿verdad? Bueno, volviendo a cositas un poquito más amigables, algo muy común nosotros ver en nuestra práctica diaria son pues la espina bífida, sobre todo la espina bífida oculta, ¿verdad? Porque pues realmente también esto es como para cuando nosotros veamos aquí algo sospechoso, pues decir, el paciente normalmente en estos casos está asintomático. Si fuera un paciente sintomático, ya saben que con la clínica, pues los defectos del cierre del tubo neural o de los cuerpos óseos están asociados a que si es una espina bífida oculta, pues nada más los procesos posteriores de la vértebra no se terminaron de fusionar, que buscando aquí, y siempre es a nivel entre lumbar y sacro. Vemos aquí, les digo, los cuerpos vertebrales, los pedículos, todos se ven bien, pero, bueno, también aquí no ayuda mucho, ¿verdad?, la penetración del rayo, pero fíjense en esta apófisis espinosa y fíjense en esta. De la continuidad, y a lo mejor decimos fractura, pero el paciente no se ha caído, no le duele, simplemente
entonces, pues inferimos que es una espina bífida oculta, un hallazgo incidental. El paciente pues ni sabía que tenía esa malformación del cuerpo vertebral, pero pues no tiene datos de pues meningocele, que bueno, esos diagnósticos se hacen desde el nacimiento, ¿verdad? Que puede haber una protusión de parte de las meninges con líquido cefalorraquídeo y pues que esa bolita pues prácticamente la podemos palpar, o en esa zona está asociada a que haya un menón que se vean pelitos, ¿verdad? O incluso algún lipoma, justamente en donde hay esa alteración en la función del cuerpo vertebral. O un mielomeningocele que es todavía más aparatoso, que además de las meninges pues hay parte de los componentes del canal medular. Entonces aquí si nosotros vemos esta radiografía y el paciente, un paciente adulto, vemos esta pérdida de la continuidad a nivel de los procesos posteriores, pero no nos refiere dolor, ni un antecedente traumático, ni nada, pues simplemente el paciente tiene una espina bífida oculta que ni él sabía que tenía, entonces que ni él se preocupe ni nosotros nos preocupamos, ¿verdad? Muy bien. Otro de los hallazgos que también podemos encontrar, pues ya saben, los cambios osteodegenerativos en la columna. No sé, cuando ustedes los ven, si los reportan o nada más refieren cambios osteodegenerativos, pero bueno, ya saben, los cambios osteodegenerativos se pueden caracterizar por 1000 cosas, ¿verdad? Desde que podamos ver esclerosis de las porciones superiores e inferiores de los cuerpos vertebrales. La esclerosis es un aumento de la densidad. Como vimos en radiografías anteriores, pues técnicamente toda la cortical se ve de la misma densidad, no es como decir como del mismo color, pero en estos casos, si se fijan, la esclerosis es que se vea más radiopaco o más blanco, ¿verdad? En las porciones que hacen contacto de los cuerpos vertebrales con los discos, ¿sí? Y otras cosas que podemos ver son calcificaciones en la columna. De acuerdo a cómo veamos la forma, podemos decir o inferir qué diagnósticos o qué patologías pueden ser. Los osteofitos son, como su nombre lo menciona, son calcificaciones óseas, pero a nivel de los cuerpos vertebrales. Es como en la unión entre el cuerpo y el disco. Ya saben, el disco pues tiene un núcleo pulposo y todo lo demás está protegido por un anillo fibroso. Entonces, en la porción que hace contacto, sobre todo periférica, del anillo fibroso con el cuerpo vertebral, se tiende a formar lo que se dice unas excrescencias óseas, que son estos piquitos, ¿verdad? Entonces, estos son los osteofitos, que nos hablan de cambios osteodegenerativos. Y los osteofitos tienden a crecer primero de manera horizontal un poquito, si se fijan, pues primero es así, la excrescencia ósea, y después de manera vertical. Tienden a formar puentes, es decir, que se conecta un osteofito de uno superior con uno inferior. Y esto nos puede generar cierta confusión con los sindesmofitos, que con su nombre menciona son calcificaciones en la sindesmosis. Esto es, que son calcificaciones, no sé qué diferencia vean en estas calcificaciones con estas. Yo diría, más que nada, porque pues a veces puede ser difícil identificar el grosor, ¿no? Esta técnicamente se ve la calcificación como una línea, y estas pues se ven más groseras, ¿no? Primero son como piquitos y ya luego tienden a unirse, ¿verdad? Entonces, las calcificaciones en la sindesmosis, que son las porciones de las fibras que se insertan todavía más periférico respecto al anillo fibroso del disco vertebral, o incluso calcificaciones en el ligamento longitudinal anterior, como dijimos, que digan, esta calcificación técnicamente es en toda la línea del ligamento, pues nos habla de calcificaciones a este nivel, decimos sindesmofitos. Y estos nos siguen un patrón de que primero se ve un piquito del cuerpo vertebral y luego se une con el otro. Y se fijan aquí, en unas sí se ve, en otros no, en este como que se quiere hacer el osteofito, pero aquí todavía no hay un puente, aquí ya se quiere hacer el puente, aquí técnicamente ya se forma el puente, y aquí, de hecho, los sindesmofitos pues se ven en varios cuerpos vertebrales a la vez, mínimo unos 2 o 3 y contiguos. Y les digo, pues también no se ven tan radiopacos, se ve la calcificación, pero aquí se ve todavía mucho más densos que aquí, en parte porque primero se forman en el cuerpo vertebral y ya luego tienden a unirse, ¿verdad? Y en cuanto a patologías, los osteofitos son francamente de procesos osteodegenerativos, ¿verdad? Espondiloartrosis, entonces, que si el paciente refiere dolor, estañoso, y vemos esto, pues simplemente son los mismos cambios osteodegenerativos, no hay mucho que podamos ofrecer al paciente. Pero, sobre todo, estos los sindesmofitos que podemos ver en pacientes más jóvenes con la calcificación, le digo en este caso, entonces de patologías que tengan más una base como autoinmune, por ejemplo, espondilitis anquilosante, pues artritis reumatoide, que no es tan común que tenga una afección a nivel de la columna vertebral, síndrome de Reuter, o sea, otro tipo de afecciones.
decir que solamente sean por cambios histodegenerativos. Son como hallazgos indirectos. Pero pues también, como en todo, no nos podemos casar, porque a veces les digo, si el paciente no es cooperador o la misma densidad de las estructuras óseas del paciente, pueden hacer difícil la diferenciación entre osteofitos y sindesmofitos. Pero en este caso, si vemos nada más esta línea, nosotros podríamos pensar que a lo mejor es un sindesmofito, ¿verdad? Porque nada más se ve así como esta línea vertical, esta parte de la clasificación del ligamento. Pero aquí podemos ver una excrescencia, lo que les digo, triangular, aquí también triangular, y que tiende a formar puentes. Entonces, osteofitos en relación a cambios osteodegenerativos. ¿Ahorita todo bien? Ya casi terminamos. Muy bien. Entonces, en cuanto a tumores, nada más así, les digo muy rápidamente, obviamente lo que valoramos aquí es la densidad ósea del paciente, porque podemos ver lesiones líticas o blásticas. ¿Blásticas qué es? Lesiones que generan hueso. Entonces, ¿cómo se van a ver? Más densas que las vértebras de manera normal. En este caso, si por ejemplo una lesión es blástica en técnicamente toda la columna, puede ser difícil de diferenciar, ¿no? De decir, pues a nivel de este cuerpo vertebral, pues no, pero pues la densidad se ve igual. Sin embargo, aquí lo que alcanzamos a ver, vemos el hueso pues de la porción iliopúbica, del isquion, del ilion, de toda esta parte de la pelvis, y vemos la densidad. Si se fijan, en la columna se ve mucho más blanco que aquí en la pelvis, ¿verdad? Entonces, nos puede hablar de que hay alguna tumoración en esa zona de la columna, ¿verdad? Los tumores, les digo, así como pueden formar hueso, pueden destruir el hueso y que se puedan dar la impresión que sean fracturas, pero también si el paciente no tiene un antecedente traumático, pues ver si es una fractura entonces patológica o si es parte de una metástasis del tumor. Así nada más como dato, de tumores primarios, los que tienden a dar lesiones, por ejemplo, líticas, es el mieloma múltiple, que pues el mieloma múltiple sobre todo inicia en el cuerpo vertebral, y las otras metástasis que puedan dar lesiones también líticas o blásticas, mama, pulmón, son las primeras a sospechar. Pero la primera, si vemos, miren, en esta sí es muy franca porque solo es un cuerpo vertebral, ¿verdad? Se ve la densidad normal de los cuerpos vertebrales y este se ve bien blanquito, que es lo que decimos como vértebra en marfil. Cuando vemos una lesión plástica, o sea, muy blanco el cuerpo vertebral, lo primero que debemos sospechar, paciente masculino, añoso, es en una metástasis de un cáncer de próstata. ¿Sí? Ese es muy común, es casi. Si ven una lesión plástica, piensen también por incidencia de mieloma y próstata, pues es más común, ¿no? El cáncer de próstata. Entonces pensemos en una metástasis de un cáncer de próstata. Y ya las otras tumoraciones que dan con frecuencia metástasis a hueso, pues pueden ser variadas, pueden ser tanto blásticas, líticas, incluso mixtas, que son mama y pulmón. ¿Sí? Aquí vemos también otras radiografías. Esta es una radiografía lateral, bueno, oblicua, mejor dicho. Medio alcanzamos a ver el perrito aquí con ganas, ¿no? Miren, aquí está. Las orejitas, la cabecita, el cuerpo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ya les había enseñado, ¿sí lo ven? ¿Cómo lo están viendo? Aquí miren. Ya les puse muchas fotitos del perrito dibujado. Muy bien. Comparemos, vemos este cuerpo vertebral que aparentemente se ve homogéneamente denso, y luego si se fijan aquí, ¿verdad? Se ve como un hueco. Se ve más radiolución en esta parte. Podemos sospechar entonces de una lesión lítica, ¿verdad? Y aquí también. Otros datos indirectos que nos puedan dar sospecha de una metástasis es, vemos los cuerpos, les digo, el cuerpo vertebral, los pedículos, aquí vemos los pedículos, y aquí ¿qué nos falta? Vemos un pedículo pero no vemos el otro. Pero el cuerpo vertebral aparentemente se ve bien, no se ve la misma densidad. A este paciente después le tomaron una tomografía y si se fijan, este es un pedículo y este es el otro. Esto es un componente como de tejidos blandos. Entonces, el pedículo estaba ocupado por una tumoración, por eso aquí no se alcanza a ver el pedículo. Entonces, igual, a lo mejor si decimos, ay, pero la P solamente, me estoy imaginando que no se ve el pedículo, podemos tomar entonces una radiografía lateral o una oblicua para tratar de buscar el pedículo, que vendría siendo la cabecita del perro, ¿verdad? Y a ver si se ve francamente más radiolúcido que el. Y sobre todo es muy común que las metástasis primero lleguen a los elementos posteriores, en este caso el pedículo, y ya al final al cuerpo vertebral. Aquí en cambio, pues tenemos también una radiografía antero-posterior de la columna lumbar y bueno, un poquito de tórax. Le hacemos un aumento
Y si se fijan, hay un cambio en la densidad, pero ahora es al revés. Todo esto se ve una densidad normal y aquí se ve demasiado radiolúcido, ¿verdad? Se ve más oscurito. Y otra vez, la densidad normal, ¿verdad? Entonces, a este paciente después le hicieron una tomografía y se fijan, el cuerpo vertebral no se ve homogéneo. Toda esta parte se ve como un hueco, ¿sí? Entonces, aquí también, lo primero que podemos pensar, si empieza solo en el cuerpo vertebral con integridad de los cuerpos posteriores, es que el tumor sea de ahí, sea el cuerpo vertebral, de esa vértebra, no que sea una metástasis, porque las metástasis, por agregación de continuidad, siempre llegan a los elementos posteriores primero. En este caso, el paciente tenía un mieloma, lo que les había comentado. Pues como ya saben, el mieloma pues, se desarrolla pues, a partir de la médula ósea, entonces es normal que primero se afecte el cuerpo vertebral. Y finalmente, también esto es como hallazgo, también podemos ver en los pacientes anomalías de la transición lumbosacra. Esto es que pues a la hora de que nosotros veamos las vértebras, veo una vértebra de más, veo una vértebra de menos, y a veces que las vértebras se pueden fusionar. Así como de manera rara, sobre todo asociada a síndromes, puede haber fusión de algunas vértebras cervicales a nivel lumbosacro, puede haber lo que se dice una sacralización de la última vértebra lumbar, esto es decir, que la vértebra lumbar se pega con los sacros, este es todo el componente sacro, y se fijan no hay un espacio, ¿verdad?, intervertebral. O podemos decir entonces una lumbarización del componente sacro, que bueno, se ve este pedacito del cuerpo vertebral que correspondería todavía ya parte del sacro y se ve como más separado, se ve pues la diferencia, ¿verdad? Entonces, a la hora de nosotros contar nuestros cuerpos vertebrales decimos, ay, aquí uno de más, uno de menos. Se lo comió el paciente. Entonces, para ejemplificar un poquito, también tenemos 3 radiografías anteroposteriores. No sé, podemos empezar contando, ¿verdad? Ya saben, a partir de donde no veamos las costillas, decimos entonces que son las lumbares. Entonces aquí vemos 1, 2, 3, 4, ¿verdad? ¿Y la otra dónde quedó? Ah, muy bien. Y por ejemplo, aquí vemos igual las costillas, 1, 2, 3, 4, y como que se alcanza aquí a ver una, ¿verdad? 5. Y ya, esta es la parte del centro. Y luego aquí volvemos a contar las costillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de esta parte. Porque esto ya es del sacro. Entonces aquí, 4, 5 y 6. ¿Qué pasó aquí? Ah, se la robaron, se la comieron. Ah, muy bien. Entonces, como ven, aquí en la parte más inferior, aparentemente hay una fusión del cuerpo vertebral, que es lo que se dice entonces la sacralización de la última vértebra lumbar. Todos estos, que si el paciente refiere dolor, sensación, eso es completamente ajeno. O sea, no crean que porque, o sea, son por algo así, decirlo variantes anatómicas. Para que entonces busquemos otras causas. Si vemos esto, no vamos a decir, ay, es que por esto es que el paciente va a tener la patología. Mejor entonces hay que buscar si hay alteraciones de la alineación, de la densidad, si hay algún caso de fractura. Pero pues es nada más de que, pues ejemplificarles de que a veces se nos da precisamente porque pues no lo conocemos o no lo vemos tan frecuentemente. Pero pues sí es relativamente frecuente, simplemente como dicen, uno no puede buscar intencionadamente eso si no lo conoce, ¿verdad? Entonces, estas son pues simplemente diferentes variantes anatómicas. Y pues sería todo, dudas, preguntas, comentarios.